Saludamos a todos los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. No se cambie de sintonía. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Y estamos transmitiendo desde el Templo Central, acá en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, para todas las partes de la tierra. Un mensaje que necesita su alma y su corazón. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a abrir la palabra, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 4. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quiero hablarles, hermano, acerca del tema contrarios a la corriente del mundo. Posiblemente vamos a encontrar algunos que son muy permisivos, muy colaboradores con los pecadores, muy llevaderos, que se acomodan fácilmente porque es el primo, porque es el tío, y hacen como el tío hace, y hacen como los pecadores hacen en sus casas, en su trabajo, en la calle, en cualquier sitio. Eso se llama complicidad. Nosotros somos contrarios a la corriente del mundo. Corriente es dejarse llevar de la corriente, a venirse, conformarse con la opinión de los demás, aunque conozca que no es completamente acertada. Cuando se le lleva la corriente, se le lleva el hilo, la complicidad, los pecadores a los demás. Entonces la persona, aunque sabe que está equivocado, pero le dice amén. Estamos de acuerdo, aunque por dentro sabe que eso no es cierto. Hay gente que escucha a personas hablando mal del evangelio, mal de la Biblia, mal del Señor Jesucristo, y no son capaces de refutarlo ni de establecer la postura como cristianos, sino que se quedan callados y en otros casos, lo peor, dicen así es. Qué terrible. Al mundo no se le puede seguir la corriente. Hay gente que sabe y conoce que pastores y miembros de las iglesias están torciendo la palabra, están torciendo la verdad. Y hay creyentes que lo saben. Y ellos no dicen nada.
¿Por qué? ¿Cuál es la postura? Es que no quiero meterme en problemas. Pues déjeme decirle que nosotros, los hijos de Dios, somos la oposición del infierno. Somos la oposición del mundo. Los hijos de Dios somos lo contrario al mundo. Mire, hermano, si los pecadores están muy contentos y tranquilos con usted, es que no está funcionando como debe funcionar. Nosotros somos llamados, estamos supuestos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del Señor, por causa de la verdad. La palabra dice: seréis aborrecidos por mi causa de todos los hombres, todas las gentes. Si alguien lo quiere, si alguien lo respeta, esos son extras. Pero estamos supuestos a que nadie ni nos quiera, ni nos mire bien. En tiempos de Pablo decían que los creyentes eran la escoria, la ralea, la basura del mundo. Y así es. Para Dios somos un tesoro muy especial, pero para el mundo somos el estorbo. Así tiene que ser. Señorita cristiana, usted tiene que ser el estorbo en su casa. No por su mal testimonio, sino porque usted no puede avenirse, no puede conformarse con las cosas del mundo. Si en su casa arman una parranda, usted no puede estar de acuerdo con eso. Y tiene que ser una voz, como le decían al cristianismo antiguamente o en los años pasados, una voz protestante. ¿Por qué adquirimos ese nombre? Porque protestábamos. ¿Y por qué protestábamos? Contra el licor, contra la droga, contra el crimen, contra la envidia, contra la mentira, contra los ídolos, contra los brujos, contra los hechiceros, contra los borrachos. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces nos llamaron los protestantes. Si su amigo pecador, drogadicto, asaltante se codea con usted y vive tranquilo con usted, hay que investigarlo a usted también. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe también por qué? Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Las dos cosas son opuestas. Y usted y yo somos la luz de la tierra, de este mundo. Y tenemos que ser la oposición contra las tinieblas. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y eso es lo que quiero de parte del Señor dejar en su corazón. Aquí la palabra que leímos nos empieza diciendo: baste ya. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y mire, a ese tipo de personas les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Al pecador se le hace extraño. ¿Por qué? Cuando a usted le dicen que hay que ir a una parranda, a usted le dice que no. Entonces, a una discoteca también le dice que no. Que vamos a un casino a apostar dinero,
el cristiano le dice no, entonces se les hace extraño y empiezan a maltratarlo y a decirle: alguien le lavó la cabeza, el cerebro. Pero no solo el cerebro nos lavaron el cerebro, la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Alabado su nombre. Y entonces, hermano, a esa gente se le hace extraño, y por eso algunos groseros, insultativos, le dicen a alguien que está trabajando, algún hombre: mire, este viernes hay que ir a las cantinas, hay que ir a prostituirse. Y cuando el hombre le dice que no, que él es cristiano, empiezan a maltratarlo y a decirle: vaya, para que demuestre que sí es hombre. Porque ese es el mundo corrupto en que vivimos. Un mundo corrompido. Pero estamos aquí en el mundo y no somos del mundo. Y aunque se les haga extraño, y es que tienen que hacérsele extraño, tienen que extrañarse que usted ya no anda como ellos, que no agarra camino, que no llega a las madrugadas a su casa a dormir por andar vagando. La gente se le hace extraño. Poder en el nombre de Jesús. Pero así tiene que ser. Mire, el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, glorificado sea Dios, que está después del profeta Jonás, que lo consigue más fácil. Profeta Jonás, después de Jonás está Miqueas, Nahum, pero ahí después de Jonás está el capítulo 2, versículo 10 de este libro del profeta Miqueas. Y dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay lugares que están contagiados, no solo por el virus, que es una plaga infernal. Hay lugares en la tierra que están contaminados, corrompidos grandemente, y que no se constituyen, hermano mío, en lugares de reposo para un cristiano. ¿Qué hace un cristiano en una playa donde hay cientos o hasta miles de personas allí metidas? Si usted se quiere bañar en un río, vaya y báñese con su familia por allá solo. Pero ¿qué hace allá metido? Donde mujeres y hombres casi no usan ropa. Algunos ni se bañan, hermano. Se sientan por allá en la arena y parecen guardianes, mirando carne, porque a eso fue. Si usted va a una playa donde hay cientos de personas, hombres y mujeres, lo que va es a mirar carne. Si es una mujer, a mirar hombres, porque no va a ir a mirar mujeres. Y si es un hombre, a mirar todos esos bultos de carne pelados que hay allí en la playa. ¿Va a salir contagiado? Claro que sí. Claro que sí. Hay lugares que no son para cristianos.
Hay lugares que aparentemente son de reposo, pero no para hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener lugares, y hay lugares para nosotros que no son para los pecadores. Y cuando un pecador llega allí, ve todo raro. Claro que lo tiene que ver raro, porque no es para él. Alabado sea Dios. Nadie va a ir a reposar o tratar de echar una siesta por allá en una cantina. Ese no es el lugar suyo, ni es el lugar de un cristiano. Es el lugar de los pecadores. Los pecadores tienen sus lugares. Los demonios tienen sus lugares. Aquí nada tiene que hacer un demonio. Si entra, tiene que salir por la puerta que entró, tiene que largarse. Poder en la sangre de Cristo. Pero hay lugares plagados de demonios. Poder en la sangre de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantarse y andar, camine, avance, porque no es este el lugar de reposo. Uno tiene que entender dónde llega, a dónde se mete, a dónde va. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Tiene que saber dónde se va a entrar y dónde va a llevar a su familia y qué es lo que va a hacer. Porque hay lugares que son públicos y que son para pecadores, hermano. No mandar allí con una falda larga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? También se va a igualar a los otros. Y por eso hay muchas cristianas con la panza al sol allá en una playa, y cualquiera que pasa dice: ¿y esta no es la hermana fulana? Ese lugar no es para reposo, no es para hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener lugares donde haya quietud y donde haya paz y donde esté bajo el control nuestro. Alabado sea Dios. Hace años, hermano, unos creyentes de aquellos fríos y que lo mismo les es el mundo para ellos que la iglesia y que los cristianos, o como que no lo ven, o no lo entienden, o como que no lo disciernen en la mente, que hay lugares que un cristiano no debe estar. Y de pronto querían que fuéramos a un almuerzo y nos pusimos de acuerdo. Yo no conocía ese lugar, era un restaurante por allá por la Roosevelt, restaurante grande. Y ¿cuál fue la sorpresa? Que me estaban esperando en la puerta, parqueamos el vehículo y entramos, y empiezo yo a ver un ambiente, hermano. Era un restaurante, pero no era para estar un cristiano. Y le digo yo al que me había invitado, los que me invitaron: este no es un lugar para cristianos. Pero ¿hasta cuándo usted va a ser tan extremista, tan fanático? Así que el almuerzo fue un agarrón allí, hermano. Porque al ratito empezaron esas bocinas a sonar y venía en vivo allí grupos cantando, y era una cosa horrible. Y yo le dije: dejemos el almuerzo para otro día, pero yo me voy de aquí. Este no es un lugar para cristianos. Que se quedaron hablando mal, no lo dudo. Pero eso es bíblico. Porque la palabra dice: ellos os ultrajan, maldicen, insultan. Cuando usted pone la posición como hijo de Dios. Y yo le digo que hay restaurantes que no son para cristianos. Ese día lo comprobé. Que desde que entra
Es una música del diablo y que no le bajan de ninguna manera y lo atormentan y usted no puede ni hablar ni nada. Salga huyendo de allí y busque un lugar donde usted tenga autoridad y le pueda decir al dueño, le puede bajar a eso o me voy. Es cierto. Recuerdo una vez íbamos en un vuelo para un estado de Estados Unidos y pusieron una suciedad en las pantallas que tienen ahí al lado donde van los pasajeros. Cada uno lleva una pantalla al frente y una película, hermano, de pornografía. Y cuando iba pasando la azafata, la agarré así de la parte de la blusa y la jalé. Y como no me entendía, yo no sé cuánto, qué dijo, ni qué insultos dio, porque puso una cara tremenda, pero había otro que estaba ahí al lado que sí entendía perfectamente el español y el inglés y le habló. Y entonces le dije, muchas gracias, dígale que quite esa porquería. Es una porquería, que si lo quiere ver ella, que lo vea en su casa. Pero aquí hay gente honesta y entre esos estoy yo, le dije. Yo no quiero eso. Y si no voy a dañar esa pantalla. Y se armó una tremenda allí, hermano. Al ratito estaban quitando, ya no pusieron ni bueno ni malo. Si usted no dice nada, el diablo viene y se le sienta al lado, se duerme encima de su hombro, porque usted no dice nada. Tenemos que marcar la línea de diferencia. Alabado sea Dios, y protestar contra todo lo sucio, lo corrupto que hay en el mundo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Otros estaban protestando porque les habían quitado eso. Porque ellos son del diablo. Y el que es del diablo ama las cosas del diablo. Son del mundo. Y el que es del mundo come del mundo. Suciedad, basura. Pero el cristiano no puede comer basura. ¿Sabe usted que una de las características de las ovejas es que la oveja no come basura? Saque una oveja a comer basura a la calle, se va a morir de hambre. Se muere de hambre ese animal, pero no come basura. Ah, pero si usted ve una cabra, un cabro, comen hasta cables, hermano. Hasta cables eléctricos muerden. Basura, trozos de periódico, todo lo que tienen en la calle se los comen, porque son cabras. Pero las ovejas no. A ver, yo creo, yo los veo asustados. Mejor les pregunto, ¿cuántos son ovejas aquí, hermano? Porque si no, no sigo hablando de cabras, no sea que pase algo. Alabado sea el Señor. Pero así es. La comida de las ovejas es pasto verde, limpio. No comen basura. Tiene una cabra en su casa, llévele un trozo de periódico viejo y se lo come. Pero una oveja apenas lo mira y no abre la boca, porque no es su comida. Las cosas sucias que hay en el mundo son para los que están en el mundo. A Dios sea la gloria para siempre. Por eso Dios habla a través de este profeta
y dice al pueblo: levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo. Pues, ¿por qué no es de reposo? Porque está contaminado. ¿Qué más? Corrompido grandemente. Si hay un sitio así corrompido, contaminado, hay que salir huyendo como hijos de Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Mire cómo dice la palabra a la iglesia. Segunda de Corintios 6, verso 17 y 18. Glorificado sea Dios. ¿Lo encontraron? Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. ¿Está leyendo? Y no toquéis, ¿qué cosa? Lo inmundo. Inmundo es sucio, asqueroso. El cristiano tiene que ser delicado. Aleluya. Así le digan que es pretencioso, que es orgulloso, no importa, que el mundo lo catalogue como quiera. El cristiano es una persona fina, limpio. ¿Cuánto les gusta bañarse de ustedes? ¿Vio que sí? Esas son las características de un cristiano. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Está hablando el Señor. El Señor no va a recibir cualquier cosa. No toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, dice el verso 18. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A cuántos les gusta la palabra, hermano? Aquí estamos para eso. Y buscamos a Dios para que Él nos instruya, nos capacite, nos hable a través de su santa palabra. El apóstol Santiago en el capítulo 4, escribiendo a la iglesia: sea bendito el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Qué bueno es Dios. Ya lo tenemos. Santiago 4, 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe que es un adulterio espiritual cuando el cristiano, el creyente, se junta con el mundo y comparte todo lo que el mundo hace? Aquí está diciendo, no está hablando de matrimonios. El adulterio es la convivencia o las relaciones sexuales entre una mujer casada con un hombre soltero o con otro que no sea su marido, o a la inversa, un hombre con
con una mujer que no es su mujer. Eso se llama adulterio. Pero espiritualmente hablando, las almas también adulteran enredándose con las cosas del mundo. Es un adulterio espiritual. Por eso la palabra enseña que hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Cuando son las cosas de la carne, son cosas carnales. Pero cuando son cosas espirituales, se contamina el espíritu. Y hay una contaminación espiritual. Y hay gente que se contamina espiritualmente. Poder en el nombre de Jesús. La amistad con el mundo. Un cristiano que tiene amistad con el mundo. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, hay cristianos que dicen que tienen amigos y son borrachos, son drogadictos, son asaltantes, son pandilleros. ¿Y ese es su amigo? Sí, es mi amigo. Pues si es su amigo, está en un adulterio espiritual. El mundo no puede ser mi amigo. La gente que está contraria a Dios no puede ser mi amigo. Los respetamos, los saludamos y de decirle, don fulano, buenas tardes, buenos días, de ahí no pasa. Pero si usted dice que tiene amigos que son del mundo, su salvación está muy cuestionable, porque nadie puede andar con otro si no está de acuerdo. Las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. O somos luz o somos tinieblas. Amén. Qué bueno es Dios. Por eso cada vez que vemos y escuchamos la contaminación que hay en el mundo, los problemas que están habiendo en la tierra, porque la iglesia del Señor ha bajado la cabeza, se ha sometido, y es lo contrario. Un verdadero cristiano no puede bajar la cabeza. Quien la tiene que bajar es el pecador. El cristiano tiene la verdad en la mano, y la verdad es una espada que puede penetrar, una espada que hiere. Alabado sea Dios. Cuando usted le habla a alguien de Cristo. Y recuerdo también en otro viaje que había una dama que ya había cambiado durante el vuelo de varias sillas. Y yo dije, a ver si ese diablo también quiere sentarse aquí. Hermano, al ratito se quedó mirándome y se paró. Y se fue para allá. Y se sentó. Y empezó a hablar. Y yo le dije, qué bueno que usted se sentó aquí. Porque hoy quiero hablarle de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy quiero hablarle de su alma. Que su alma está perdida. Y empecé a hablarle la palabra, hermano, y se paró como que el que se sacude, como cuando hay avispas que le están picando, no hallaba ni qué hacer, y se paró y buscando y no encontraba ni silla. Y yo dije, esa dama sí tenía demonios de verdad. Y sabe que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una defensa poderosa, y es la palabra. Se hace alguien al lado suyo y empieza a hablar suciedades o empieza a pasarse la línea, usted póngale la palabra y va a ver cómo se acomoda. Cuando se da cuenta que usted tiene la verdad, o se enmudece o se quita de ahí, sale huyendo. Porque la verdad es repulsiva. La verdad no la soporta el diablo. Que el Señor lo reprenda.
La verdad es la verdad y no hay nada contra la verdad. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Lucas 9:26. Bendito sea el Señor para siempre. Seguimos viendo esta palabra bendita. A Dios sea la gloria. Hay gente que se avergüenza y por eso es que no responden nada, no dicen nada. Y pueden oír y ver todo. Y yo le aseguro que no solo yo iba en ese avión cuando pusieron esa pornografía. No, no solo yo como cristiano. Ahí iban muchos. Pero se quedan callados porque algunos creyentes son también pornográficos. Les gusta el pecado, la suciedad, la inmundicia. Poder en la sangre de Cristo. Porque no se han convertido, son religiosos. Tienen el corazón sucio, corrompido, pervertido. Y entonces se avergüenzan. Pero mire lo que dice la palabra. Porque el que se avergonzare de mí, eso es avergonzarse del Señor. Eso es decir, mejor que siga eso ahí, que siga la bulla, que siga la música sucia, que siga lo que siga. Pero yo no voy a decir nada, porque ¿qué van a decir de mí? Eso es avergonzarse del Señor. Ahí es que el Señor necesita que alguien se pare, que alguien diga. Y para eso está usted y estoy yo. Donde quiera que vayamos. Gloria al Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Oiga, qué tremendo. Si alguien se avergüenza del Señor, porque le da vergüenza con el supuesto amigo o con la concurrencia que está, se avergüenza de las palabras de Dios y se avergüenza del Señor, Él también se avergonzará el día que venga en la gloria del Padre, en la gloria de los ángeles. Se avergonzará de aquellos que se avergonzaron de Él. Poder en la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Hay que tener un criterio personal y saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos escogió acá en el mundo para ser una lámpara. Y como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La persona que se avergüenza del Señor, Dios se va a avergonzar de él. Y Dios lo va a avergonzar en cualquier momento. No solo se va a avergonzar de él un día cuando el Señor venga. Va a ser avergonzado en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque la gente lo van a avergonzar. Dios lo va a poner en vergüenza. Hay que estar siempre de parte de Dios. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la empresa, en la calle, en el bus, donde se encuentre, tiene que estar de parte de Dios
que la gente sepa que usted es un hijo de Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. El mundo deseara, hermano, y anhela con hambre infernal. El mundo desea que la iglesia que pertenece al cielo, que pertenece al Señor, participe de su estilo de vida. Que no haya nadie que diga nada. Y cuando yo medito en estas cosas, me pongo a pensar que Satanás, el Señor lo reprenda, ha venido bajando el nivel de la iglesia, de todos los grupos, de muchos pastores, ministros, evangelistas, supuestos apóstoles y profetas. Supuestos, bajando el nivel para que todos sean nivelados en una misma forma, sean iglesias mundanas, corrompidas, iglesias livianas donde la verdad ya no se puede decir, porque la gente se ofende. Pero la idea del infierno es nivelar, que la iglesia sea un pueblo permisivo, que nunca noten ni vean que la gente anda mal, sino que todos están bien. Todos están bien, bajando el nivel que antes tenía, porque cuando hay una iglesia viva y hay un pastor vivo, allí tiene que prevalecer la verdad. Y a la iglesia le gusta la verdad. Pero cuando hay un pastor muerto y una iglesia muerta, ya la verdad no se habla. Y entonces empieza a gustarle a la gente la mentira, la falsedad, la hipocresía, la liviandad, la permisión. Haga y viva como quiera, le dice. Pero yo entiendo y sé por las escrituras que Dios no se quedará sin testimonio en la tierra, y siempre habrá un remanente en la tierra, siempre habrá un pueblo que sacará la cara por el Señor y por su palabra hasta el final, hasta que Cristo haga sonar esa trompeta poderosa y la iglesia sea arrebatada de la tierra. Habrá testimonio. Dios no se quedará sin testimonio en la tierra. Levante esas manos y alabe, hermano. Alabe con alegría. Y si a usted le gusta la verdad, es porque es parte de ese pueblo que va a ir al cielo. Ahora, si se ofende cada vez que se habla la verdad, sale ofendido, revise su vida. Revise su vida. Porque hay gente que salen ofendidos cuando se hablan de los ladrones. Bueno, si es un ladrón, tiene que salir ofendido. Cuando se habla de los que están en adulterio, de los fornicarios, salen ofendidos, que no quieren saludar a nadie. Pues, ¿qué quiere decir? Que están en eso. Cuando se habla de los chismosos, ya no le hablan a nadie más ese día. Es porque es chismoso. Aquí puede pararse cualquier predicador y predicar todo, pero así como Juan el Bautista. Si yo no estoy metido en eso, ¿por qué me ofendo? Yo tengo que alabar a Dios. Y ustedes saben que cuando alguien está predicando aquí y yo estoy sentado ahí, estoy alabando a Dios. Porque si yo no estoy untado en eso, no me debe molestar la conciencia. Levante sus manos y dele gloria al que vive. A su nombre.
Aleluya. Así es, hermano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Por eso tenemos que mantener en alto nuestro testimonio. Y frente al mundo de donde salimos, pues el mundo está corrompido y la iglesia tiene que marcar una diferencia. Tiene que ser diferente al mundo. Y el mundo tiene que reconocer. Y de hecho que los pecadores reconocen. Cuando ven una señora, una señorita honestamente vestida, dicen, parece evangélica. Eso lo dicen los pecadores. Pero cuando ven una señora, una señorita minifalduda con una Biblia en la mano, dicen, esa se parece a nosotros. El mundo discierne y conoce, y este mundo debe saber que hay un pueblo en la tierra diferente, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido tratado por la palabra, que ha sido levantado para gloria. Para gloria del Dios Altísimo. Mire, hermano, en la primera epístola del apóstol Juan, ahí cerquita al libro de Apocalipsis, unas páginas antes, está la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, capítulo 2, versículo 15, y dice muy claro esto. Alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Está claro? ¿Lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos no son inventos nuestros, de ningún pastor que hable la verdad. Es un invento. Es que el que ama al mundo, pero el amor de Dios no está en él. El Espíritu de Dios no puede estar en él, porque está amando al mundo más que al cielo, más que a Dios, más que su palabra. ¿Por qué? Porque el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Gloria a Dios. Hoy estábamos hablando con una persona y le decía yo, mire, la carne es carne hasta la muerte, hasta que se deshace. Y por eso es que les he contado que un anciano de más de 100 años, cristiano de verdad, me dijo, Pastor Álvaro, le recomiendo y le encomiendo encarecidamente la oración por mí. Me dijo. ¿Y por qué le dije? ¿Y usted pasa orando todo el tiempo? Sí, pero nunca había tenido tantas tentaciones como ahora. Ya tenía como 102 años. Y le digo yo, Dios mío, yo no tenía ni 30 todavía. ¿Qué me puede esperar a mí? Le dije. Si usted, ya que está tan cerca del cajón, cerca,
de salir con los pies para adelante, está siendo tan tentado de una cosa y otra. Y me dijo, es que Satanás anda detrás de mi corona, de mis galardones, de lo que me he ganado, de lo que tengo reservado en el cielo. El infierno anda detrás, pero hay poder en la sangre de Cristo. Y por eso es que usted ve ancianitos que ya no pueden caminar, están por ahí en una silla, medio adormitados, solo abren un ojo, pero pasa una dama mal vestida y ahí está el viejito estirando, hasta calambres tiene ya en el cuello. Pero ahí anda con los ojos detrás, medio mira, pero ahí anda. Y estira el cuello hasta donde le alcanza. Luego lo vuelve a enderezar y viene otra y lo mismo. Y así se pasa todo el día. Esos viejitos se hacen sacar por ahí a las esquinas. Antes los sacaban en los balcones de las casas. Ahora las pedradas y los balazos no los dejan salir. Pero por allá, hermano, en Europa, en esos balcones de España, de la ciudad y de Italia, se ve todo ese montonón de viejitos y viejitas. Así hacen. Y esos viejitos los sacan ahí a calentarse, porque ya ni calor tienen. Eso, si les miden la temperatura en este tiempo, el termómetro ese ya no le sirve. Sin embargo, la carne, hermano, la carne sigue siendo carne hasta que ya se muere. Por eso es que con este cuerpo de carne no podremos entrar al cielo. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Allí tiene que ir transformado, cambiado por un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo como el cuerpo de los ángeles. Alabado sea Dios. Por eso nunca se habla de matrimonio de ángeles con ángelas, porque eso no existe. Ese cuerpo no es carne. Es un cuerpo inmortal, glorificado. Pero mientras usted esté metido, su alma, su espíritu metido en ese estuche, ay, hermano, hay que tenerle terror. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso usted ve viejitas, hermano, viejitas, con unas faldas cortitas. Y esas pobres viejitas llenas de nudos y venas, pero minifaldudas. Y cualquiera dirá, y esa señora tan vieja ya, ¿por qué no se tapa bien? Pero es que la carne todavía está encima del alma. Todavía a la viejita le agrada mostrar sus nudos. Tiene más nudos que un chicote, hermano. Así es la carne. Por eso al cielo no va a entrar esa carne. No entra. No entra la carne. Entra el alma con un cuerpo glorificado. Y seremos semejantes a los ángeles. Y veremos el rostro de Dios tal como Él es, pero con un cuerpo glorificado, inmortal, un cuerpo incorruptible.
Levante esas manos y alabe, hermano. Alábelo. A Dios sea la gloria. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y verso 17, el mundo pasa. Esto va a pasar, hermano. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo, todos esos grandes edificios, todas esas glorias que usted le ve al mundo, todo será consumido. Será convertido en ceniza un día. Todo pasó. Pero el que hizo la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Ame hacer la voluntad de Dios, hermano. Ame andar como Él anduvo. Eso dice la palabra, que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Es simplemente decirlo. Es andar, es vivir como Él vivió. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Dice Romanos 12:2, glorificado sea el Señor para siempre. Mire cómo dice, hermano, Romanos 12:2. A Dios sea la gloria. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No se puede conformar a este siglo. Este es un siglo malo, pervertido, corrompido, que entre más avanza el tiempo, más avanza la degeneración, la inmoralidad, más avanza, hermano, la suciedad, a tal grado que la degeneración ha tocado fondo y no sabemos cuántas cosas más peores vienen sobre la tierra. Pero el hecho de que muchos países en la tierra hayan aprobado el matrimonio entre un padre y su propia hija, una madre y su propio hijo, imagínense usted eso. Y hay altares para eso. Tienen que ser altares de Satanás, que el Señor los reprenda, casando a la mamá con su propio hijo. La degeneración, la moral ha caído. Pero también hay altares donde van a casar un hombre con un perro, con un caballo. Tendrá que entrar con el caballo al altar. Cosa más terrible. Pero vendrán cosas peores, hermano. Peores sobre la tierra. Y la iglesia no se puede acomodar a eso. Este no es el lugar de reposo, dice el profeta. Levantaos, está pervertido y corrompido. Salid de ahí. El mundo no será nuestro hogar. El mundo no puede ser nuestro representante en la tierra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. No se conforme a este siglo. Juan 17:15. Y vamos finalizando, hermano. Glorificado sea Dios. Qué importante. Bendito sea el Señor. No ruego, 17:15 de Juan, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe que la persona se santifica? Mire, ahí en el capítulo 15, verso 3, ahí mismo, una página más anterior, una página, para que confrontemos estos dos versos de la palabra y comprobemos lo que estamos leyendo. El capítulo 15 de Juan, verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? A ver, dígalo fuerte todos. Vamos, el versículo, vamos. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios lo va a limpiar. Juan 15:3. La palabra de Dios lo va a limpiar. Pero lo que estamos viendo acá en el capítulo 17 dice: no ruego que los quites del mundo. O sea, no nos va a quitar el Señor hasta el día que tengamos que irnos por su voluntad. Pero estamos aquí en el mundo. Y el Señor dice: sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor estuvo aquí 3 años y medio en la tierra, pero no se acopló al mundo. Fue la oposición del mundo. Hermano, mi Señor Jesucristo fue la oposición de toda la cúpula religiosa, fariseos, saduceos, y les dijo varias veces: fariseos, saduceos, hipócritas. Si usted lee el capítulo 23 de Mateo, va a encontrar que hay que tener valor para decirle a los religiosos de nuestro tiempo palabras así como el Señor le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Fariseos hipócritas, que brilláis por fuera como sepulcros blanqueados. Les estaba hablando en la cara. Usted va al cementerio y ve esos niños, esos nichos allá, hermano, y esos azulejos, ese enchape brillante y limpiecito, pero por dentro el Señor le dijo: así son ustedes, y por dentro están llenos de huesos de muertos, de gusanos. Nosotros no le llegamos a la predicación ni a las sandalias de Él, pero Él les habló la verdad, una verdad directa y dura, porque les estaba diciendo lo que eran. Él fue la oposición de la religión en su tiempo, de todos los religiosos. Él fue la oposición del mundo, la oposición del pecado. Y Él murió por usted y por mí, hermano. Murió por usted, murió por nosotros, para que usted se levante con valor y defienda la verdad. Y donde tenga que abrir la boca, ábrala y hable la palabra. ¡Aleluya! ¿Que lo van a aborrecer? Sí, Señor, de eso no se va a escapar.
pero defienda la verdad. Sea un defensor de la verdad. Y Dios lo va a guardar. Aleluya. Que Dios nos bendiga y nos ayude.